Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Manuel Fernández y les doy la bienvenida a este programa que tiene que ver con la presentación de títulos, obras y autores. En este caso estamos con el autor Sergio José Gutiérrez, autor de la obra La enseñanza de la ciencia política. La idea de estos programas tiene que ver con que ustedes puedan conocer un poquito más sobre los autores, puedan verlos y a través de diferentes preguntas conocer un poco más sobre sus obras. Así que le damos la bienvenida al autor Sergio José Gutiérrez. El autor es profesor universitario en ciencia política. Cuenta además con diferentes especializaciones de nivel superior. Posee amplia trayectoria en su especialidad, ha trabajado en diferentes escuelas secundarias, así también se ha destacado en el Instituto Superior de Formación Docente número 1, donde es profesor de distintas cátedras y ha desarrollado diferentes actividades en coordinación con programas nacionales. Desde 2019 es rector del Colegio Secundario del Barrio Ongay. Este libro surge a partir de la necesidad de los profesores de ciencias políticas de poder encontrarnos con contenidos actualizados, con un material que pueda reunir todos los contenidos que son importantes en este momento de las ciencias políticas, pero principalmente apunta también a una cuestión didáctica de cómo enseñar estos contenidos, cuáles son las mejores estrategias, las mejores metodologías para que estos contenidos sean realmente internalizados por nuestros alumnos, tanto en el nivel secundario como en el nivel superior. Pero además el libro no solamente está dirigido a los profesores de ciencia política, a nuestros estudiantes, sino también por la forma en que está escrita, con un lenguaje muy agradable, muy amigable y muy sencillo. Tiene también el objetivo de llegar a un público que está fuera del ámbito docente o estudiante, o sea, un público general, que hoy vemos en este contexto de sociedad. Necesitamos que la ciencia política llegue no solamente a los que están estudiando, sino también a la ciudadanía en general. Es necesario, hoy necesitamos mucha cultura política y está pensado también para ese ciudadano que quiere informarse, que quiere saber sobre nuestra ciencia. Podríamos hablar muchísimo del objetivo de la ciencia política porque fue cambiando a lo largo del tiempo y siguiendo y según el paradigma en el cual nosotros nos enrolamos. Pero si actualmente tenemos que decir cuál es el objetivo, Guillermo, tendríamos que hablar que hoy la ciencia política tiene como objetivo de estudio los fenómenos políticos que ocurren dentro de una sociedad. ¿Por qué decimos fenómenos políticos? Porque estamos hablando de un objetivo más amplio que tradicionalmente ha tenido en sus primeros inicios la ciencia política, que se basaba en el estudio del poder, de las instituciones. Hoy, esta realidad compleja que nos toca vivir hace que la ciencia política deba estudiar todos esos fenómenos que ocurren fuera de lo institucional y que debe tratar de evaluar, de predecir cómo van a evolucionar esos fenómenos y que de una u otra manera influyen en el sistema político. La verdad que hoy muy bien, porque hoy en distintas universidades del país, tanto pública como privada, se da la carrera de la licenciatura en Ciencias Políticas, en Rosario, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y en otras partes del país a través de universidades privadas, se está desarrollando esta carrera a nivel universitario. También en los institutos de formación docente en distintas provincias hay el profesorado en Ciencias Políticas y en la escuela secundaria en el último año el espacio curricular Ciencia Política. Y la verdad que ha crecido mucho en este siglo XXI la ciencia política. Actualmente se encuentra con muchísimos egresados en distintas partes del país y es muy bueno, es muy bueno. Recordamos que la ciencia política en Argentina llega allá en el siglo XX, en mediados del siglo XX, precisamente en 1928 en la Universidad del Litoral se inician los primeros estudios en ciencias políticas, las primeras carreras en ciencia política. Luego a mediados de la década del 50 van a continuar durante la década del 60 y 70, siempre un estudio muy limitado, o sea, era una ciencia política que no estudiaba los fenómenos en su totalidad, sino estaba limitada por algunas cuestiones institucionales y del contexto de ese momento. Recién, con la llegada de Raúl Alfonsín en 1983 al poder, a la presidencia de la Nación, y junto con él llegan algunos funcionarios que son de la ciencia política y que durante la década anterior estuvieron trabajando en distintas fundaciones, en organismos privados para impulsar la ciencia política. Se encuentra desde el Estado, se apoya un mayor impulso de los estudios en ciencias políticas, tanto en las universidades públicas, como decíamos, y en los sectores privados. Y actualmente, como te decía Guillermo, la verdad que creció muchísimo. Tenemos hoy en las escuelas secundarias de ciencia política, en muchas universidades,
pero siempre aclaro que todavía nos falta mucho más, todavía seguir creciendo, porque es necesaria la formación en ciencias políticas para los ciudadanos. Toda persona que quiera comenzar a tener los primeros conocimientos básicos en ciencia política, y los libros, el primer libro que yo le recomendaría es el de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. Es una lectura obligatoria para todos aquellos que quieran iniciarse en las ciencias políticas. Luego, Max Weber también. Max Weber, es necesario el estudio de lo que dice Max Weber sobre las relaciones de dominación. Después tendríamos otros autores que hablan como Sartori de los sistemas de partidos. Y uno que me interesaría también que la gente lo tenga en cuenta, y yo también se lo digo mucho a los profesores que van a ser futuros profesores de ciencia política, es David Easton con la teoría del sistema, autor norteamericano que explica cómo se desarrolla el sistema político y todo lo que sucede dentro entre la oferta y la demanda de los distintos sectores de una sociedad. Son los autores que, para comenzar, yo diría o recomendaría para leer en ciencias políticas. Obviamente que luego tenemos muchos más, y que tienen distintas visiones sobre la política. También en esto tenemos que tener en cuenta, Guillermo, en la línea ideológica en la cual se encuentran situadas. Yo, como profesor de ciencias políticas y como un estudioso especialista en la ciencia política, pienso que todos tienen que saber de ciencias políticas. O sea, si la ciudadanía toda supiera de ciencia política, estoy seguro que tendríamos una ciudadanía distinta, más participativa, más comprometida con las distintas acciones que se llevan dentro de la sociedad. Y creo que tenemos muchas formas. O sea, primero de todo, las personas tienen que tener claro que la política es buena. Ya lo decían Platón y Aristóteles, la política es el bien común. O sea, el que hace política tiene que pensar en el bien común, el bien para todos. Y eso es lo que tenemos que hacer entender a la gente, que la política es buena, que es buena. Muchas veces vemos una idea diferente de la política por los actores que la encaran, pero la política es buena y todo el tiempo estamos haciendo política sin darnos cuenta. ¿Vieron cuando en nuestra casa estamos tomando colectivamente decisiones? Bueno, eso es hacer política. Cuando yo estoy tomando decisiones colectivas, es hacer política. El gobierno obviamente toma decisiones todo el momento que van a ser decisiones que van a repercutir para toda la ciudadanía. Pero nosotros en nuestra vida diaria también estoy tomando decisiones que afectan a mi familia, a mí. Que cuando yo tomo una decisión colectiva, o sea, cuando estoy con otro y estoy tomando decisiones, eso es política, ¿no? En el sentido general. Entonces, todos somos hombres políticos, como decía el animal político, como decía Aristóteles. Entonces, tenemos que, como docentes, tenemos el compromiso, la responsabilidad de transmitir de la mejor manera esta ciencia. Tenemos que hacer entender a la gente que la organización social, la forma en cómo se establece la sociedad, se desprende justamente de las ciencias políticas. O sea, es la ciencia política la que me da ese marco para poder comprender por qué tenemos un gobierno, por qué tenemos una democracia, por qué el régimen político tiene esta característica. Y también es muy importante que la gente entienda que la participación es fundamental, ¿Y cómo participo? No solamente con ir a votar cada vez que sea convocado, sino también a través de distintas organizaciones como movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos, o solamente con aportar a la comunidad de ser buenos ciudadanos, respetar los horarios, respetar al otro, no cruzar un semáforo en rojo. O sea, es muy amplio lo que podemos decir, lo que significa ser un buen ciudadano, y en esto tiene que ver mucho la política, la cultura política. Entonces, los docentes, en este libro yo los invito a trabajar una serie de estrategias didácticas, metodología, cómo acercar ese contenido de una forma amigable, llevadera a nuestros alumnos. Bueno, Guille, como todos saben, estamos en un tiempo en que muchos autores de las ciencias sociales denominan la sociedad del conocimiento. Y obviamente de la ciencia política tenemos que estar a la altura de esta realidad que nos toca vivir, donde la tecnología forma parte de nuestra vida. Y la tecnología bien utilizada, la verdad que nos puede facilitar muchísimo a nosotros que somos especialistas en ciencia política para poder enseñarla. O sea, si utilizamos adecuadamente la tecnología, si no abusamos de ella, nos sirve muchísimo, porque nosotros en ciencia política manejamos conceptos que son muy complejos muchas veces de poder comprender para el ciudadano común o para
la persona que se está iniciando en los estudios de ciencia política, y con la ayuda de las TIC seguramente vamos a facilitar ese proceso de enseñanza y aprendizaje de ese contenido complejo. A veces nos encontramos con las relaciones de poder. Por ejemplo, hablando de autores que hoy vos me preguntaba, hay un autor que a mí me gusta muchísimo para estudiar las relaciones de poder, que es Michel Foucault. Y la teoría de Michel Foucault en ciertos puntos es muy compleja. Y a veces la utilización de los recursos TIC nos puede ayudar a que esa complejidad nosotros la podamos reducir y que sea mucho más amigable y llevadera para nuestros alumnos, pero siempre sabiendo utilizar el instrumento, el recurso, no abusar, y siempre teniendo en cuenta la fundamentación y teniendo un plan de acción de cómo vamos a utilizar y de qué manera la vamos a iniciar, desarrollar y concluir. Eso es muy importante, que esté planificado el trabajo con las TIC. Bueno, Guillermo, como te decía, este libro surge a partir de la necesidad de los profesores en ciencias políticas de poder tener un material actualizado sobre las ciencias políticas, cuáles son los contenidos nuevos, cuáles son los paradigmas nuevos que estamos manejando dentro de nuestro campo de estudio, de nuestra ciencia, las ciencias políticas, que es parte de las ciencias sociales. Entonces, la idea es que mencionar los autores, los contenidos que todo profesor de ciencia política tiene que saber y tiene que tener en cuenta al momento de planificar su clase. También de qué manera podemos enseñar esos contenidos. Entonces se propone una serie se brindan una serie de orientaciones didácticas, pensando algunas estrategias que pueden ser muy motivadoras, la utilización de los recursos TIC, también la utilización de algunas metodologías de enseñanza que creo y creemos, lo que estamos trabajando y que somos especialistas en ciencia política, que van a tener resultados muy positivos dentro del aula. Pero también, como decíamos, está pensado para un público general, para aquellas personas que no estudian ciencia política o nunca han leído sobre ciencia política, porque aparte de enseñar cómo estudiar ciencia política, mencionamos algunos autores o autores que son fundamentales, que toda persona que se interese por la ciencia política comienza a leer, como Maquiavelo, como Weber, como Sartori. Hay una sugerencia de autores que son necesarios que toda persona lea para poder comprender a la ciencia política. Cada uno de estos autores enrolados en distintos paradigmas, pero que aportan al marco teórico de nuestra ciencia. Es un libro bastante completo por ser el primero dirigido a la ciencia política, y seguramente a partir de este primer libro se van a desprender otros libros que van a estar más mirados a un contenido más específico. En este caso estaba apuntado a que los profes o el público en general sepa cuáles son los contenidos necesarios y fundamentales que tenemos que dominarlo de ciencia política y cuál es la mejor estrategia o metodología para poder llevar adelante su enseñanza. Así que ojalá todos tengan la oportunidad de poder conocer este libro, o los invito a que busquen estos libros que yo menciono, que se acerquen a la ciencia política. Hoy es muy importante que los ciudadanos estemos comprometidos con la participación. Y una forma de participar es estar informado. Pero para estar informado yo tengo que conocer cómo funciona una sociedad, por qué se organiza de determinada manera un régimen político, por qué se suceden estos fenómenos. Y para encontrar esa respuesta les recomiendo leer Ciencias Políticas. Hay muchos autores, como yo decía, que seguro me van a gustar y que van a ser una guía para iniciar este camino dentro de las ciencias políticas. Muchas gracias, Guillermo, y lo mejor para todos. De esta manera vamos terminando con este programa. Agradecemos la visita del profesor Sergio José Gutiérrez por compartir este momento y sus palabras. Dejamos aquí su correo personal para que puedan ponerse en contacto con el autor, como así también compartimos nuestro sitio web para que puedan encontrar esta obra y otras obras más de otros autores. Confiamos en que hayan podido disfrutar de esta presentación y nos vemos en otro próximo encuentro.